Todas las personas o muchas de las personas afuera cuando les dicen Colombia lo que dicen es coca, FARC, secuestros, que somos un país violento, entonces lo que nos dicen que somos gente violenta, que el tema del narcotráfico, secuestros, Ingrid Betancourt, yo creo que aquí no hay nadie que no haya escuchado por lo menos mencionar ese nombre. Y el gobierno colombiano lo que hace es mostrar hacia afuera que esa es la responsabilidad de todo lo que ocurre en Colombia. Entonces en Colombia se presenta la existencia de los grupos guerrilleros como que ellos son el gran problema, que son una amenaza terrorista y que el Estado colombiano es una pobre víctima indefensa en medio de esa situación. Cuando en realidad en Colombia existe un conflicto armado, es un problema, claro, para también los derechos de las personas que exista esa situación de conflicto, pero en realidad el que viola los derechos humanos y el responsable de toda esta situación es el Estado colombiano. O sea, cuando uno coge las cifras, por ejemplo, de el tema de la desaparición, yo les decía 30.000 desapariciones de las que se sabe, porque no se tiene tampoco todo el registro de las desapariciones cometidas. Los responsables de esas desapariciones han sido los funcionarios públicos del ejército, de la policía, de los organismos de inteligencia, no ha sido la guerrilla. Los que han asesinado a los dirigentes sociales no ha sido la guerrilla, han sido los grupos paramilitares amparados y de la mano del ejército colombiano y de las políticas colombianas que permiten que esas cosas ocurran. Entonces no es la guerrilla el principal problema de lo que ocurre en Colombia. Entonces eso, digamos que esta situación no se conoce, y no se conoce porque también afuera pues no hay una comunidad internacional que esté interesada en que esta situación de violación de derechos humanos acabe. Porque también hay un discurso, entonces todos estos gobiernos que se reúnen en Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo tienen una doble moral para hablar del tema de derechos humanos, cuando todos los negocios de las grandes empresas europeas, de las grandes empresas norteamericanas, en todos los países empobrecidos se basan sobre este tipo de políticas violatorias a los derechos humanos. Entonces estas empresas aquí en Europa son muy limpias, entonces defienden el medio ambiente, entonces aportan para darle de comer a los niños pobres en África y sacan la buena cara, la obra social de las empresas, pero estas empresas en nuestros países lo que van es a apoyarse en las violaciones de derechos humanos para poder apropiarse de las riquezas. Juan Carlos también ha estado por allá con bastante frecuencia visitando nuestros territorios, garantizando que todavía seguimos siendo las colonias de ultramar allá en el otro lado. Pero además como el desarrollo de las políticas se vincula de una manera muy fuerte. España es uno de los principales socios económicos de Colombia. En Irak y en Afganistán hay militares colombianos bajo el mando de militares españoles. Se hacen convenios de seguridad y de inteligencia, de venta de armas. Ustedes saben que uno de los principales negocios del capital español es la venta de armas. Entonces le venden armas a un ejército y a una fuerza pública vinculada con toda esta serie de crímenes que yo les he venido comentando, pero además pues tienen también muy buen rollo pues en pasarse la pelota, en ir a legitimar allí las políticas. En Bogotá, en la capital de Colombia, hay una sede del Partido Popular. Y en este mismo momento está trabajando en Colombia el señor Baltasar Garzón, que de pronto le suena, después de aquí todo el escándalo, pues por las escuchas ilegales y bueno, por otra cantidad de rollos. El señor está trabajando ahora en Colombia cuando él allí ha estado a favor de procesos de impunidad contra los grupos paramilitares a favor de los grupos paramilitares que se han dado en Colombia. Entonces, cómo estas políticas tienen mucha relación, pero además aquí en Europa, el que le hace toda la limpieza de cara al gobierno colombiano es el Estado español. Entonces, por tener que defender estos intereses económicos, vienen aquí los dirigentes sociales, los defensores de derechos humanos al Parlamento Europeo a hacer las denuncias, y es España el que se encarga de reunirse con los demás políticos de los otros países para que no se haga nada ni se sancione ni política ni económicamente a un país que abiertamente viola los derechos de sus ciudadanos. Y se firmó hace unos
4 o 5 meses el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Con Colombia y con Perú, pues que es un país que también tiene una situación política bastante complicada porque, y vuelvo un poco al inicio, o a lo que decía hace un rato, este tema de los derechos humanos es un falso discurso que hay porque en realidad lo que hay que garantizar son los negocios. Juan Carlos también ha estado por allá con bastante frecuencia visitando nuestros territorios, garantizando que todavía seguimos siendo las colonias de ultramar allá en el otro lado. Pero además como el desarrollo de las políticas se vincula de una manera muy fuerte. España es uno de los principales socios económicos de Colombia. En Irak y en Afganistán hay militares colombianos bajo el mando de militares españoles. Se hacen convenios de seguridad y de inteligencia, de venta de armas. Ustedes saben que uno de los principales negocios del capital español es la venta de armas, entonces le venden armas a un ejército y a una fuerza pública vinculada con toda esta serie de crímenes que yo les he venido comentando, pero además pues tienen también muy buen rollo pues en pasarse la pelota, en ir a legitimar allí las políticas. En Bogotá, en la capital de Colombia, hay una sede del Partido Popular. Y en este mismo momento está trabajando en Colombia el señor Baltasar Garzón, que de pronto le suena, después de aquí todo el escándalo, pues por las escuchas ilegales y bueno, por otra cantidad de rollos. El señor está trabajando ahora en Colombia cuando él allí ha estado a favor de procesos de impunidad, a favor de los grupos paramilitares que se han dado en Colombia. Entonces, cómo estas políticas tienen mucha relación, pero además aquí en Europa, el que le hace toda la limpieza de cara al gobierno colombiano es el Estado español. Entonces, por tener que defender estos intereses económicos, vienen aquí los dirigentes sociales, los defensores de derechos humanos al Parlamento Europeo a hacer las denuncias, y es España el que se encarga de reunirse con los demás políticos de los otros países para que no se haga nada ni se sancione ni política ni económicamente a un país que abiertamente viola los derechos de sus ciudadanos. Y se firmó hace unos 4 o 5 meses el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Con Colombia y con Perú, pues que es un país que también tiene una situación política bastante complicada porque, y vuelvo un poco al inicio, o a lo que decía hace un rato, este tema de los derechos humanos es un falso discurso que hay porque en realidad lo que hay que garantizar son los negocios. La gente se mueve, bueno, los pueblos indígenas son muy activos, las mujeres también, porque además en todo este contexto las más afectadas, o no digamos las más afectadas, sino las que sufren unas particularidades en toda esta situación son las mujeres, porque son las que quedan viudas, las que tienen que ir a buscar a los desaparecidos, además las que son más pobres de entre las pobres. Entonces, ¿cómo se sigue pues en la lucha, en la denuncia internacional, que desafortunadamente cada vez es más difícil porque el gobierno colombiano cada vez ha sido más hábil en mostrar una imagen muy democrática? O sea, en este mismo momento, cuando estaba el anterior presidente, el Álvaro Uribe, pues el Álvaro Uribe era un tipo como medio patán y medio atarbán, y además el tipo directamente ya vinculado con grupos paramilitares, y su papá, y tiene un hermano investigado por una masacre, etcétera. Pero en cambio este que hay ahora, que es un señor que viene de noble cuna, etcétera, pues es como más democrático, no le pega a la mesa cuando habla, sino que invita al diálogo, entonces eso hace que sea más difícil hacer las denuncias. Entonces yo creo que lo que se necesita es juntar las luchas y hacer solidaridad también desde abajo, o sea, desde con estas empresas, hacer acciones de no consumo de cosas, de hacer sabotaje. Aquí hay plataformas solidarias, hay por ejemplo unos compañeros que tienen un espacio que se llama Repsol Mata, que ellos hacen charlas en institutos, en universidades. Entonces el poder, por ejemplo, dar a conocer esta situación, si se puede organizar charlas en otros espacios, el informarnos también. Hay páginas en Colombia que sacan todo el tema de lo de derechos humanos, etcétera. Entonces el solo informarlos y contarle a las demás personas, a nuestra propia familia, lo que ocurre en Colombia, ya
ya digamos que eso es un aporte. Hay organizaciones que van a Colombia como gente que va voluntaria a hacer acompañamiento a las comunidades y a las organizaciones en Colombia. Entonces van acompañantes internacionales a hacer una presencia física allí, porque eso hace que suba el coste político frente a los ataques. Y también eso da más credibilidad cuando se hacen las denuncias ante estos gobiernos, porque entonces ya no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo dice o un ciudadano europeo, que si es norteamericano. Entonces digamos que ese tipo de organizaciones también hacen presencia en Colombia. Y pues también si aquí hay alguien interesado, luego le doy aquí los datos y se piensa ir por allí un rato. También aquí ver cómo políticamente se logra que las medidas que se aprueben en las diferentes instancias municipales pues sancionen este tipo de dobles discursos y que se exija a las empresas que van a invertir a todos estos países que en realidad cumplan con la legalidad, o sea, porque estas están sacando unas ganancias sobre la total ilegalidad, los derechos humanos, el tema medioambiental también, porque también van a hacer destrozos medioambientales allí, a generar destrucción. Entonces, son como cosas que desde lo más pequeño, del no consumo, de informarse, etcétera, se pueden hacer, pero también, si por ejemplo aquí alguien puede organizar alguna vez una charla, no sé qué, están los compañeros del colectivo República, que ellos saben aquí cómo ubicar a la gente colombiana para una charla, para ubicar una galería fotográfica, un pase de un documental en cualquier espacio, o sea que ya solo el que la gente tenga información, ya eso vale.